Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno es poder reencontrarnos nuevamente y les voy a invitar a que ahí donde ustedes estén, vamos a entonces a reflexionar en torno a la palabra del Señor. Vamos a buscar ahí continuar con el capítulo 12 de los versos del 4 al 13. Ahí donde usted está seguramente puede tener su Biblia abierta o en el aparato electrónico que lo tenga. Acompáñeme en la lectura. La voy a leer en la versión NBI. Dice así: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque, sino sane. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar juntos, Señor, en torno a tu palabra. Señor, entendemos que tú nos ayudas y nos exhortas a través de ella y te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, transformando, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que esté, Señor, en nuestras vidas, como solamente tú lo puedes hacer. Nos disponemos, Señor, a ser transformadas y transformados. Queremos, Señor, que tu palabra cambie nuestras vidas y queremos, Señor, que cada día, Señor, parecernos más a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos un poco reflexionando en estos 3 primeros versículos que está en el capítulo 12. Y es interesante el darse cuenta de que a veces sobran un poco los versículos y los capítulos. Cuando nosotros leemos y nos vamos dando cuenta de la reflexión domingo tras domingo de la carta, nos damos cuenta que a veces los temas no los podemos dividir por versículos o capítulos. Y eso es un poco lo que nos ha pasado en torno a esta carta y a veces también en torno a los libros. Cuando los leemos y los reflexionamos, nos damos cuenta que todo va concadenado uno a otro y que aunque nosotros tengamos esta división y que la segmentemos domingo tras domingo, nos damos cuenta que va teniendo, como decía un profesor, hay una armonía, una música que se va escuchando en torno a este capítulo 12, y no solamente el capítulo 12, sino que el 11, el 10 y los que van más atrás, uno va escuchando esta metáfora de la música, uno va escuchando la armonía, va escuchando que es lo mismo y que se va repitiendo, pero que en cierta medida estos capítulos y versículos que se colocaron posterior, es una carta, por lo tanto las cartas no son con versículos y capítulos, nos damos cuenta de eso. Entonces, continúa lo que vimos en la semana pasada, es que era esta metáfora que nos hablaba acerca de un atleta que corre una carrera, una maratón,
y descubrimos algunas pistas. Ahí el pastor Javier nos daba algunas pistas para correr esta maratón de la fe. Bueno, esta carrera era bastante dura, no era por kilómetros, sino que se corría toda la vida. Por lo tanto, era necesario hacer esta carrera con perseverancia y con fe. ¿Recuerdan lo que veíamos? Mirando siempre a Jesús. Esa era, en cierta medida, lo que nos ayudaba a entender, en cierta medida, estos 3 versículos. La mirada a Jesús y también la mirada hacia nosotros mismos como personas, como seres humanos que somos débiles, que a veces nos cansamos, que a veces nos podemos caer en esta carrera, que a veces nos desanimamos, y esto le sucede a todos los cristianos y cristianas. Bueno, pero el que sigue a Jesús tiene la mirada puesta en Jesús, y estas diferentes maneras o de cansancio que podemos tener nos ayuda a darnos cuenta de que sin Jesús nada podemos hacer, y nuestra mirada sigue siendo el que está ahí, mirando a Jesús, que también sufrió, persecuciones, también estaba débil, también se sintió débil, se sintió cansado, pero esa manera de mirar a Jesús es que podemos encontrar también esperanza en lo que es Jesús en nuestra vida, en este Jesús también hijo de Dios, pero también un ser humano que entiende nuestras debilidades y entiende lo que somos como humanidad. La lectura que tenemos hoy día es bastante continúa, entonces hablando acerca de esto, y tiene se podría decir 2 palabras, por eso es que el título del sermón es Disciplina y Sufrimiento. Continúa hablando de la disciplina, continúa hablando del sufrimiento. Pero para correr y mantenerse en esta maratón que veíamos la semana pasada y el escritor está siguiendo, es necesario que nosotros tengamos una disciplina, porque el que no se disciplina no puede llegar hasta el final. Ustedes se fijan, y vamos a ocupar la misma metáfora del atleta. El atleta tiene un entrenamiento, tiene una disciplina, tiene que levantarse ciertas horas, tiene que comer ciertas cosas, tiene toda una manera, una vida, lo hemos visto en estos atletas de alto rendimiento, que tienen una vida muy disciplinada, porque quieren llegar a una meta, puede ser las Olimpiadas, puede ser una maratón. Bueno, nuestra vida como cristianos también necesita una disciplina, y una disciplina constante. Puede ser que nosotros encontremos que esta palabra disciplina tiene una carga como de castigo. Y cuando yo lo leí por primera vez, como que me desorienté, porque dije, pucha, ¿cómo vemos esto de la disciplina? ¿Por qué está hablando de la disciplina? Si la disciplina siempre la asociamos con la vara, con el golpe, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué está hablando este escritor de disciplina? ¿Qué es lo que quiere decirnos acerca de la disciplina? Entonces, del versículo 4 al versículo 11, si podemos dividir esta sección, podemos encontrar una primera parte, donde nos va a recordar que los receptores de esta carta estaban soportando una severa persecución. Había algo que les estaba ocurriendo, y que ya lo hemos visto en otras oportunidades, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo, y esto había sido severo, les producía conflictos no solo en su vida personal, sino que también en su vida, se podría decir, social, ¿sí? El estar en persecución, ser cristiano y estar perseguido en este tiempo era difícil, y por eso es que muchos estaban queriendo volver atrás. Estaban en esta resistencia a la persecución, a esto, pero el Señor los había llamado a dar su vida. Pero todavía, dice el versículo 4, todavía no a precio de sangre. O sea, todavía algunos no estaban pidiendo este testimonio de mártir que hemos visto en algún sentido domingos atrás. Por eso es que dice que todavía no les han pedido derramar su sangre, porque no estaban todavía siendo tal extremo de ser mártires o de ser estos testigos. Pero sí debían permanecer firmes en su fe.
indistintamente de la persecución, el llamado sigue y continúa siendo perseveren, mantengan su fe. Aquí tenemos entonces esta palabra que nos salta en varios versículos de esta sección del 4 al 11, que es la disciplina. La disciplina la podemos entender como algo que es educar, es formar, es entrenar para que su conducta o nuestra conducta obre de acuerdo a lo que se está exigiendo. Y por eso era mi ejemplo del atleta de maratón. Se le exige al que está corriendo o al deportista de alto rendimiento que pueda tener un final y una meta, a lo mejor la medalla, indistintamente de qué material sea, pero que gane una medalla. O de repente, un ejemplo más cercano, a los futbolistas, la copa, el torneo, que gane este equipo. Y para eso tiene que tener una cierta manera de entrenar, una manera de formarse, una manera de hacer cosas para lograr lo que se le exige. A todas estas personas y todos los que nosotros hemos entendido esta manera de disciplina, vemos que se nos exige algo. Y a los cristianos también se nos exige algo. Hebreos entonces va a recordar con su método que ya lo entendemos, que es con algunos pasajes del Antiguo Testamento. En Proverbios 3 está esto que el Hebreos afirma con la intención y con la perspectiva de apropiada de la disciplina. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta de que no es entonces lo que nosotros pensamos como de castigo de golpes la disciplina, sino que la inserción que hace Hebreos de Proverbios 3 es con la intención de darnos el marco de la disciplina. ¿Por qué está hablando entonces de disciplina? Entonces, para comprender que dentro de esta disciplina que vamos a recibir del Señor está el amor de Dios para toda su creación, para todos nosotros. ¿Sí? Si somos hijos e hijas de Dios, debemos esperar que Dios nos discipline para hacernos capaces de permanecer en este camino, en esta carrera de la fe, en este caminar constante con Jesús. Esto lo debemos, no nos debe sorprender la disciplina del Señor, sino que todo lo contrario. Debemos estar alerta, porque si no somos disciplinados, está ahí hablando un poco también este pasaje, es que no somos hijos. Pero nosotros sabemos que somos hijos, por lo tanto, vamos a entender que cada disciplina que nos hace el Señor en nuestra vida va a ser porque Él quiere que permanezcamos en sus caminos, permanezcamos y lleguemos a esta meta. Con la imagen de distinguir o de diferenciar lo que hace un Padre terrenal y lo que hace nuestro Padre celestial, también el autor está hablando acerca de estas dos imágenes paternales. Indica que el terrenal tiene un tiempo limitado para enseñar, para disciplinar, y a la vez es respetado por sus hijos e hijas. El Padre Celestial, en cambio, aplica la disciplina en su perfecta sabiduría y amor, y nunca nos va a disciplinar porque es para nuestro bien y porque nos ama. Eso lo debemos entender en la manera de lo que está expresando el autor de Hebreos. La segunda parte de lo que yo dividí este segmento bastante grande es del versículo 12 al 13. Desde el 4 al 11 estamos hablando, y el autor está hablando del ejemplo de lo que nos quiere hacer meditar, pero si nos concentramos en la enseñanza, está aquí, del versículo 12 al 13. ¿Qué nos quiere enseñar el autor de Hebreos en esta sección? Es que debemos ver la enseñanza de la carta de los Hebreos, que es importante recobrar fuerzas. El rol pedagógico que hace el sufrimiento, que tiene el sufrimiento en nuestras vidas, es esta experiencia, es la que nos provoca y nos ayuda a no retroceder, a no claudicar, sino que a avanzar. Y esa es la manera que tienen los cristianos de avanzar, como se exige en este caminar con Jesús. Es interesante
que podemos encontrar bastantes lenguajes también del Antiguo Testamento. Y esto es interesante y se los quería un poco también que lo podamos descubrir, porque el autor está también citando parte de Isaías 35 y de Proverbios 4:26. Está haciendo una mezcla, es como una paráfrasis que hace el escritor y también lo está colocando de su manera. Mire, fíjese bien, el autor pide a sus lectores: renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Así, de esta manera, renovando estas fuerzas con las manos y con nuestras rodillas, vamos a continuar en la meta, hacia la meta. Si alguien se siente desanimado, si alguien está sin ganas y se está volviendo como que no tiene esfuerzo, que se está debilitando, bueno, la carrera la hacemos todos, no estamos ajenos a esto, sino que nos animamos los unos a los otros. Y si alguien vemos que está desanimado en esta manera o en su cuerpo físico, podemos impulsarlo a continuar. La comunidad que está leyendo esta carta está también siendo impulsada y desafiada a que nadie se quede atrás, sino que todos continúen, todos perseveren hasta la meta final. La exhortación utiliza entonces estos versículos que yo les decía, porque dice lo mismo: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Es lo que dice Isaías: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución. De la misma manera que Isaías, el autor de Hebreos está impulsándonos, está exhortándonos a perseverar, a permanecer, entendiendo que podemos debilitarnos, entendiendo que podemos cansarnos, entendiendo que, mire, fíjense en la última parte del versículo 13, hay una situación de una pierna, de algo que está enfermo, pero para que se sane. O sea, nos impulsa a que en medio de nuestra crisis, de nuestro cansancio, vamos a cansarnos, pero recobrar fuerza, animarnos, porque el Señor está en medio nuestro. Eso es lo que le está diciendo el escritor a los primeros destinatarios de esta carta. Pero, ¿qué hay de nosotros? Y con esto tengo dos consideraciones para presentárselas. Entonces, la primera es: existe una etapa formativa en que él o la creyente tienen en su seguimiento con Jesús. Todos nosotros, todas nosotras, vamos a estar y estamos viviendo y experimentando una etapa formativa en nuestra vida, en nuestro seguimiento con Jesús. Los sufrimientos debemos entenderlos como una forma de disciplina. Y en esta manera que Dios está utilizando para perfeccionar nuestra fe. Y de esta manera, con el propósito de hacernos partícipes de esta santidad que es prometida por Dios, que es prometida por Jesús. La entendemos porque la santificación es la meta que todo creyente anhela, pero entendemos que esta santificación es por un proceso. Y aquí nos damos cuenta que Dios está preparando a su pueblo. Dios nos está preparando en medio de los sufrimientos que podamos tener. Él los toma y los transforma en esta manera de disciplinarnos, de formarnos como sus hijos e hijas. No se puede obtener de repente esta santificación o esta santidad, la entendemos así. Si bien es parte de nosotros, es este proceso que es continuo y que se va a terminar cuando estemos, como dice la carta, cuando sea la manifestación total y consumada de Cristo en la gloria, pero cuando nosotros entremos a este reposo que también esperamos y anhelamos en nuestra vida. Esta es la promesa,
nosotros seremos santificados, pero en el proceso el Señor se toma de todo lo que nosotros es nuestra vida para formarnos y por lo tanto tenemos que entender que estamos siendo formados, independiente de la edad que tengamos, independiente de la edad o del periodo que tengamos de nuestro conocer con Jesús. Hay algunos de nosotros que cuentan los años, desde cuándo tienen una experiencia con el Señor o de conversión y saben los años, cuántos años llevan al Señor. Había una hermana en nuestra iglesia, en la reunión de oración, que decía, mira, llevo 58 años sirviendo al Señor. Muy bien, y nos alegrábamos por la hermana, pero cada uno de nosotros está en este proceso y todos estamos siendo formados. Los que tienen 58 años con el Señor, los que tienen 1 año conociendo al Señor, los que tienen 10, todos estamos en esta etapa formativa. Y la segunda es la manera adecuada de enfocarnos en cuanto a la disciplina, que nunca puede ser entendida como un castigo. El sufrimiento en cada cristiano y cristiana cobra este valor pedagógico que tiene del Señor. Y el Señor utiliza todos los escenarios de nuestra vida, a veces proporcionados por nuestras decisiones. Nosotros tenemos libertad en nuestras decisiones con el Señor, pero todo eso el Señor lo toma y comienza a actuar para darnos este crecimiento y esta madurez que necesitamos todas y todos en nuestro caminar con Él. Ahora, es importante destacar que cada experiencia de disciplina que tenemos como cristianos y cristianas son diversas, son distintas, porque cada uno de nosotros es diferente en su relación con Dios. Pero todas estas enseñanzas y estos aprendizajes que tenemos, la persona que acepta esta disciplina, que es hijo e hija de Dios, la acepta como algo diseñado por su Padre Celestial para su bien. ¿Y saben qué? Hay algo emocional aquí que pasa en nuestra vida, porque cuando entendemos que esta disciplina tiene un valor pedagógico en nuestra vida y que el Señor nos está formando en nuestro carácter, ya se deja en nuestras emociones este resentimiento y esta rebeldía que a veces tenemos en nuestra vida. Cuando en esta etapa formativa y cuando entendemos que la disciplina es porque nos ama, es porque quiere que participemos de Él y con Él de esta santidad, va en nuestra emoción dando un sentido y va sacando estas raíces o estas heridas que nosotros a veces tenemos y nuestro mal concepto de esta mala relación que a veces podemos tener de Dios y entender de Dios. El resentimiento y la rebeldía se alejan de nuestra vida y podemos aceptar con gozo del Señor esta disciplina. La disciplina nos provee un terreno fértil para cultivar una vida recta que responde a Dios en su voluntad, en su perfecta voluntad. Y eso nos ayuda en nuestra vida. Tal vez es difícil y este desafío es bastante grande, lo que les propone el autor a los hebreos, pero lo que nos propone hoy día Hebreos a nosotros en nuestra lectura, es a permanecer, es a que en medio de este sufrimiento que es fácil perdernos de foco, fuimos instruidos a seguir mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús. No debemos olvidar eso, pero la disciplina nos ayuda a mantener nuestra fe activa. Tenemos que hacer dos cosas, según todavía este capítulo 12 que nos está hablando. Permanecer mirando a Jesús, pero aceptar esta disciplina, porque estas dos cosas son importantes dentro de nuestro caminar con Jesús. La fe o la disciplina nos ayuda y nos va transformando nuestro carácter. Nuestra fe se pone más sólida, más firme. Se persevera, puede perseverar en medio del sufrimiento. Esta fe en Jesucristo
ayuda a mantenernos en el sufrimiento y decir, Señor, en ti confío. Aquí estoy, ayúdame, es mi carácter, me está formando. Amén, Señor, pero voy contigo. No voy a retroceder, voy a avanzar. Esto entonces nos impulsa a seguir viviendo en la justicia de Dios, en la paz de su reino y haciendo de esta manera, entendiendo que somos parte de algo mucho más grande, que es el reino de Dios. Somos un pueblo que está en diferentes lugares, pero que el Señor nos está ayudando. Cuando entendemos eso, también, como cantábamos, nos da libertad. Nos da libertad el saber que el Señor está actuando en nuestra vida. Nos da libertad porque podemos sacarnos el peso que también nos hablaba el capítulo 12, de despojarnos de este peso. Cuando entendemos la manera correcta de la disciplina, podemos despojarnos con libertad, podemos mirar con libertad, podemos avanzar porque se nos está exigiendo avanzar hasta llegar a la meta, entrar al reposo del Señor, entrar en esa promesa, porque todas y todas están siendo esperadas para que eso llegue. Todos y todas estamos siendo impulsados por el Señor a permanecer hasta estar firmes y no claudicar en nuestra fe. Si estás cansado, si estás cansada, está bien, es verdad, nos cansamos, pero hay un momento en que nuestras rodillas se tienen que fortalecer, nuestras manos se tienen que levantar y todos y todas estamos aquí para ayudarnos a seguir en esta carrera, a seguir en este caminar, a seguir y permanecer, porque un día todos y todas podremos entrar en el reposo del Señor. Ese es el ánimo que nos da estos versículos y este capítulo 12, que sin duda nos va a seguir hablando la próxima semana, pero que el Señor nos ayude a seguir y avanzar. ¿Les parece si oramos al Señor? Señor, nos presentamos delante de tu presencia, tal vez cansados, tal vez debilitados, Señor, tal vez tristes, tal vez con nuestras rodillas muy débiles y nuestros brazos sin querer levantarlos. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tú nos animas a permanecer en ti. Gracias porque podemos mirar a Cristo y este Cristo que resucitó y vive en medio nuestro nos impulsa a avanzar. Señor, ayúdanos, fortalécenos. Danos, Señor, ese carácter cada día, Señor, de permanecer firmes en tu fe. Ayúdanos, sosténnos como solamente tú lo puedes hacer. Guarda nuestras vidas. Y, Señor, te pedimos que tú nos sanes. Sana nuestras vidas, sana nuestras emociones, sana, Señor, todo nuestro ser. Necesitamos de tu ayuda. Sabemos que tú vienes pronto. Sabemos que tú estás con nosotros y no nos has dejado. Señor, permite, Señor, que nuestra vista siga mirándote a ti, al Jesús que está con nosotros, al Jesús que murió y resucitó y vive por nosotros y está en medio nuestro, Señor, y no nos ha dejado y estará siempre a nuestro lado. Gracias porque el amor y la misericordia, Señor, nos persiguen todos los días. No nos podemos alejar de ti, pero Señor, permite que cada día avancemos en esta madurez, en este crecimiento, y Señor, que cada manera que tú tienes de disciplinarnos, Señor, en nuestra vida, pueda ser aceptada por nosotros con gozo y alegría, porque entendemos, Señor, de que tú nos estás amando, Señor, y que de esta manera, Señor, tú también nos exiges que podamos llegar a la meta de entrar al reposo y de estar contigo por la eternidad. Te damos gracias, muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.